preguntar, ¿la señora o la ¿Cómo le señorita va? ¿Cómo te Julia? va? Perdón, estoy con el delay. Lamentablemente tuve que escuchar lo primero que dijiste, que es demasiado, pero bueno, gracias, Álvaro. No, todo merecido, todo merecido. No me Tremendo, acostumbro. No, tremendo tus no. parroquiales, ¿eh? Tremendo tus parroquiales, estás ocupadísimo. Ay, sí, 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 sí. Antes muerto que aburrido. Qué aburrido. La cuestión de que no funciona la provincia de Buenos Aires es histórica. Nosotros venimos de un golpe muy grande con Scioli. Esos golpes han sido muy profundos en materia de inversión de obra pública, no hubo nada. Muchos le achacan a María Eugenia Vidal que la provincia de Buenos Aires no tiene los equipamientos sanitarios, pero bueno, María Eugenia y toda la provincia de Buenos Aires, que no solamente eran los intendentes del PRO, tuvieron que luchar mucho con una provincia desgastada. Porque no la provincia de Buenos Aires tiene muchísimas intendencias de... eh, Estoy con mi hijo, ¿qué pasa? Sí. Entonces, la cuestión es que yo creo que más allá de las cuestiones de la pandemia, las cuestiones políticas son terribles. El intendente tenía dos salidas: o se ponía al lado de los empresarios o se ponía la gorra de ser un intendente obediente con el gobierno de turno y hacía todo bien. Es decir, todo mal, porque hacer todo bien para que el gobernador te sonría era básicamente darle la espalda a los empresarios fundamentalmente. Y bueno, obviamente, como una persona de justicia, que es Montenegro, hizo lo que tuvo que hacer, ponerse del lado de los buenos, del empresario, del que produce, del que genera una acción de retribución, no solamente recibe una dádiva del Estado, como le dicen ahora a los préstamos que dan a los empresarios, sino que retribuyen, y retribuyen con trabajo, porque hay muchas personas que viven de ellos, de sus empresas, y no llegan a cumplir los requisitos de las asignaciones del Estado para esta pandemia. Entonces, la única forma es trabajar. La Cámara Empresarial de Empresarios Gastronómicos en Mar del Plata es una de las mejores cámaras de organización interna. ¿Por qué? Porque han presentado protocolos en donde solamente la gobernación tenía que levantar el dedo o bajarlo. No había que tocarles nada. Eso ayudó muchísimo a que esa fuera la decisión, que al menos para los protocolos de prueba, todos los ítems de esas normas que tienen que ver con higiene y con manipulación de alimentos se den. Pero bueno, te digo, el que no lo cumple corre el riesgo que le cierren mañana. Pero yo te pregunto, Álvaro, ¿quién va a salir a controlar? ¿Quién va a controlar? Claro. Es decir, es tan absurda una cuarentena con protocolos cuando no tenés quienes la cumplan. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, la planta permanente del municipio no está trabajando. Los empleados municipales no están trabajando. No hay tránsito, oficiales de tránsito en la calle, no hay quien te cobre el medido, por ejemplo. La obra No hay, pública parada, además. Bueno, obvio, estacioné en cualquier lado, nadie te va a llevar el auto, no hay grúas. Entonces, ¿quién va a controlar cada restaurante, cada lugar? Obviamente hay cuadrillas de control, pero es bastante, y aparte genera más gastos, es bastante complicado. La provincia de Buenos Aires tiene un problema que es enorme. El Estado es un gigante con pies de barro, como digo yo, que se cae y es inestable por su propio peso. Y es una cuestión que tiene que ser modificada. Yo tengo como la idea de la reforma de la Carta Orgánica de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el Estado municipal bonaerense, los municipios de la provincia de Buenos Aires, son 135, se rigen por una carta orgánica que es arcaica, que es del siglo pasado, que ya no está regida por la densidad poblacional de cada localidad, de cada municipio. Por ejemplo, yo estuve en la oficina de reforma municipal del Senado bonaerense y venían los delegados de autonomías municipales. Por ejemplo, Zárate tenía los delegados de Lima, que se quería individualizar y separar Lima de Zárate, que es el municipio cabecera de Lima, Zárate. Y venían con proyectos increíbles, ¿por qué? ¿Basados en qué? En que no puede soportar un Estado municipal, una densidad poblacional que ya es desmedida con respecto a la norma, que la norma es la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque son lugares que tienen polos industriales, son autárquicos y podrían tener un Estado quiere decir un Consejo Deliberante autónomo, ¿no? Quiere decir que se paguen los propios sueldos por la riqueza propia del Estado.
Eso no es agrandar el Estado, eso es partir algo gigante que es ineficiente en pequeños estados, en donde inclusive la política es más rápida y es más ágil porque, digamos, lo puedo decir ahora, porque ya, digamos, pasó el gobierno, ya Cambiemos no es gobierno. Yo le presenté esto a Alex Campbell, por ejemplo, la división de La Matanza, el proyecto, en la oficina del Banco Provincia, en donde él tenía su oficina, y me dijo, pero con toda sinceridad, no voy a decir que Alex no la vio o no tenía las ideas o las nociones, pero me decía, dividir la matanza, si dividís la matanza tenés que dividir la política. Y es mejor dominar a un intendente que a cuatro, ¿no? Si vos sos oficialista y es oposición, la matanza, como es históricamente ya, no es opositor a todo gobierno republicano de derecha, ¿no? La matanza ya es históricamente oposición siempre. Si vos tenés que dividir un gobierno y tener quizás dos intendentes de la oposición, o tres, porque la democracia es así, te puede pasar que sean los cuatro peronistas en la división de la matanza, te puede pasar eso, es un problema. Entonces vos decís, claro, entonces es un tema político, no es un tema de eficacia del Estado, exactamente. Pues si dividís la matanza, tenés que dividir muchos otros, que también son un problema. Entonces, mientras Argentina o la provincia de Buenos Aires tenga esa visión de que la política te va a manejar la administración de los recursos y no tanto la necesidad, ¿qué cosa administra los recursos? Las necesidades, ¿no? Es una administración de las riquezas, la administración de los recursos. Cuando vos esa administración de los recursos te la marca la política y no la necesidad, estás en un agujero sin salida. ¿Por qué? Porque es cíclico, son cada 4 años puedes tener el mismo problema, la misma persona golpeando la misma puerta y la misma respuesta del otro lado. Mientras vos no rompas con esa característica del Estado eh, omnipotente, omnipresente y como si fuera Dios, que todo lo decide, va a ser muy difícil, Álvaro. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos ese problema, tenemos una ley orgánica absolutamente ineficaz, es decir, todo lo que en comisiones se trata, y vos lo sabés muy bien, por la constitución de cada provincia, tiene que estar obviamente adosado a la norma fundamental. Y la norma fundamental ya es mala, ya está desfasada. Por lo Claro. tanto, si no se hace una reforma, Cambiemos venía con ideas reformistas, ¿no? Macri era como un desarrollista, una persona de la reforma. No pudieron hacer nada, no pudieron reformar, no pudieron aplicar las reformas necesarias, ni la reforma laboral, ni la de la justicia, ni hablar de cuestiones históricas como una carta orgánica. ¿Quién va a reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires si ni siquiera podés actualizar lo que son los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires? Que todavía tienen jueces subrogantes, todavía no hay jueces nombrados, Álvaro. Y los déficits institucionales son gravísimos y Tremendos. vos planteas algo que me parece muy interesante, que está ahí, ¿no? El ideal que se busca y la realidad de cómo llegar a ese ideal, ¿no? Pareciera que hay una brecha muy grande y entre la búsqueda, como decís vos, de la eficiencia y de la eficacia, se entromete la política, que a ver, si es la política en el sentido de la búsqueda de consensos, de la construcción vos podés tener un proyecto, con los consensos el proyecto se mejora, cambia, pero se mejora, bienvenido sea, nadie se encierra a decir, bueno, si no es 100% el que yo presenté, pero acá estamos hablando directamente de obstáculos que lo que Exactamente. buscan es impedir, romper los nichos de corrupción, de ineficiencia, que son como nudos gordianos en la provincia de Buenos Aires, está como algo que no sé, pareciera que el famoso estamos condenados al éxito, estamos condenados al desastre. Es así, es Está, así. Vos fíjate, en el año 1811, Adam Smith dice que lo que hay que hacer para que un Estado sea opulento, opulento en cuanto a firme y a eficaz, ¿no? No a grande, nada que ver, es justamente que se maneje la justicia y no cobrar impuestos. Eso decía Adam Smith en el año 1811. ¿Por qué decía esto? Porque todo lo demás viene solo. Todo lo demás ocurre por los canales naturales.
Los canales naturales de la El provincia de orden Buenos Aires que tenemos. estatal. Exactamente, exactamente. Y que cada, digamos, que el gobierno sea de los ciudadanos, ¿no? Que solamente el Estado regule justamente, que no sea una sociedad bárbara, de controlar la barbarie social, y eso La esa, administración de la es justicia, la del administración de la cumplimiento de los justicia. contratos, de los acuerdos, Sí, vos, el affectio exactamente. societatis, digamos, ¿no? Todo lo demás ocurre solo, pero cuando vos solamente te dedicas a evitar la barbarie. Ese es el estado de Adam Smith. Entonces, en Argentina, muchas provincias, sobre todo las más grandes, la provincia de Buenos Aires, tiene estos problemas estructurales que son enormes. Y como vos decís, son nichos de corrupción. Argentina tiene un problema gravísimo y yo por eso te agradezco a vos y agradezco a todos aquellos que logran sacar estos temas, porque hay que hacerlo. La batalla cultural no es una palabra para ponerla, viste, para una nota, para un eslogan. Realmente es así, porque los argentinos estamos acostumbrados o tenemos una sumisión al Estado. Somos una sociedad que tiene una alta tolerancia a la corrupción. El argentino tolera la corrupción, no la combate. Es la única manera que vos puedas tener una expresidenta multiprocesada en una fórmula presidencial. Y no fue presidenta de pedo, no fue presidenta de pedo. Pudo haberlo sido. No hubiera tenido ningún problema. Entonces, cuando los argentinos tenemos este problema que es estructural por cómo somos, porque somos regulativo, no que nos administre, que nos regule. Ese es el problema que tenemos. Y la batalla cultural viene por romper esas bases, que son bases sumamente arraigadas. Tenemos generación tras generación viviendo de esa manera. Por eso es que la juventud, ahora que se acerca al liberalismo, hay que agarrarla con pinzas y decirle quédate, participá. Si sos mujer, quédate, participá, agarrá las banderas, llevalas. Hay que generar puntas de flecha de nuevas ideas, porque no va a haber nadie que lo haga. Ni el gobierno pasado ni el actual, porque tanto el pasado histórico como el pasado reciente nos han metido en los mismos lugares y no nos van a sacar. Vos fíjate que para volver siempre dicen que son mejores. Le pasó al kirchnerismo, diciendo que no era lo mismo, con Alberto Fernández, y ahí te digo te hago una comilla. Vamos a llegar al punto, Álvaro, de que vamos a estar todos atrás de Alberto Fernández apuntalándolo por la defensa de la República y de las instituciones, Por temor del ascenso de la sucesora, de la por que la, viene después de sí, la por valía. la defensa de las instituciones, de la democracia, porque el Muy tipo va probablemente. a comer el bifrontismo, es un gobierno bifronte, única, digamos, visto por única vez en el mundo del peronismo, yo le digo en el mundo argentino, ¿no? En lo que es nuestra idiosincrasia, es la primera vez en la historia del peronismo que hay dos gobiernos en un mismo frente. El bifrontismo, peronismo, kirchnerismo, va a ser algo que en un momento va a ser un combate, y va a ser un combate cuerpo a cuerpo, en donde muchos lo vamos a tener que poner del lado de Alberto Fernández, porque se lo van a comer, le van a comer la institución democrática, le van a comer lo que es la representación republicana. Porque es lo que viene sin ninguna duda. Entonces, vos tenés que pensar, vamos a ofrecer, qué van a decir? Que en realidad no, era una joda, ya somos amigos, nos amigamos. Macri con Marcos Peña, evidentemente Marcos Peña vuelve, decir, no, en realidad entendimos la lección, no la vimos venir, pero ahora ya lo entendimos. Vamos a dejar que eso pase, es como tirar, viste, una ficha a la ruleta, a ver si sale una u otra opción. En realidad lo que hay que hacer es romper con la ruleta. Hay que decir, vamos a darle el gobierno a gente que no estuvo o que estuvo y, digamos no pudo volver, porque la política una vez que se instaló, Perón fue peronista y fue justicialista históricamente. No te digo volver a lo que era Avellaneda, Sarmiento Roca, porque es otro mundo, pero necesitamos un liberalismo ayornado a la época, que no hable tanto con fotos en blanco y negro en la mano, sino que hable directamente con hechos. ¿Por qué es un Estado liberal, Álvaro? Al decirle a algún pibe, un Estado liberal es que vos no tengas que pagar un impuesto por algo que ya estás pagando un precio. Un Estado liberal es ir a la góndola del supermercado y que vos
no estés pagando 52 veces el producto que consumiste en 30 segundos, un comestible. Entonces, eso es explicarle fácilmente a la gente qué es el liberalismo. Porque vos tenés alguna duda que alguno de nuestros representantes o amigos liberales, si llega al gobierno, no lo va a hacer. No, yo siempre lo que planteo, y este es un tema recurrente en los diálogos que tengo, que es si se piensa en ir a buscar el acuerdo y el acompañamiento o la voluntad electoral de importantes sectores, de las clases medias y trabajadoras, que no necesariamente están en un lado o en el otro, que comúnmente son ese 30-35% de indecisos que la Argentina tiene en todas las elecciones y que dan vuelta la balanza con la foto de Mises y la de Hayek, y no explicarle, por ejemplo, como siempre doy yo, ¿no? Decirle, mire, señor, señora, el bache, la falta de la luminaria y ¿no? y la falta del patrullero no es producto de una conspiración internacional, del imperialismo, es producto de que si la Intendencia, en vez de tener 30 secretarías, 50 subsecretarías, 60 organismos, ¿Sí? tuviera tres, y que no hubiera superposición de funciones, vacío de decisión y sobreabundancia de presupuestos, usted no solo tendría esos tres servicios y en perfecto funcionamiento, sino que además pagaría menos impuestos de los que ya paga y no correría el peligro de que le crean nuevos impuestos. Ya hay que aplicarle las cosas así, no irle con el error de cálculo en el socialismo, la catalaxia, la praxeología, porque la gente está con situaciones muy acuciantes. Y ahí Sí, sí yo te voy a sí, llevar sí. ahora, porque también Instagram es bastante tirano con los tiempos y te quiero aprovechar al máximo, Dale. no va a ser la última, no sé, ni la primera ni la última, pero digo, quiero aprovecharte. Claramente, todo esto que hablamos es muy interesante, adherimos prácticamente en la totalidad, pero se tiene que transformar en un instrumento electoral, en un instrumento, o sea, en un instrumento político que se transforme después en un instrumento electoral y que después sea un instrumento de gobierno y con vocación de poder.